Entramos ahora al análisis del capítulo 2 de Jonás, desde las profundidades del Seol, el clamor de Jonás. Para comprender a cabalidad el clamor del profeta desde el vientre del pez, es esencial establecer el contexto literario que le procede. La ironía alcanza su punto máximo en el capítulo 1. Mientras Jonás duerme en su rebeldía, la tormenta enviada por Dios pone en peligro a los marinos paganos. En su desesperación, estos hombres no judíos claman a sus propios dioses y al confrontar a Jonás terminan invocando al Dios de Israel. Ante la confesión de Jonás, que en la práctica servía a un Dios tribal limitado, los marineros muestran un asombroso temor y reverencia hacia el Dios verdadero. Actúan con más misericordia que el propio profeta, intentando remar a tierra para salvarlo, y solo lo arrojan al mar después de orar para no ser culpados por su sangre. Cuando la tormenta se calma, los gentiles ofrecen sacrificios y hacen votos a Jehová, demostrando que la gracia de Dios ya estaba obrando en ellos para la ceguera de Jonás. Este drama inicial establece una teología fundamental del libro. El propósito de Dios no se ve frustrado por la rebelión humana. En cambio, la rebelión misma es subordinada a la soberanía de Dios para cumplir sus planes, incluso entre aquellos a quienes el profeta desprecia. El capítulo 2 no comienza cuando el profeta abre la boca, sino cuando Jehová cierra la boca del pez. El verso 1 del capítulo 2 dice: y ordenó Jehová un gran pez. La primera palabra del capítulo, preparó y ordenó, no es una reacción divina, sino una providencia previa. Antes que Jonás clame, Dios ya ha dispuesto el instrumento de salvación y de juicio. El pez no es un accidente ecológico que por casualidad apareció. Es un templo móvil, un santuario de agua salada que encierra al fugitivo para convertirlo en adorador. La teología que aquí se despliega es la de un Dios que se adelanta al arrepentimiento. La misericordia precede al grito. Esto desmiente todo sistema de retribución. La gracia no espera a que el mérito aparezca, lo engendra. Así entramos al análisis de los dos primeros versos, la oración desde el vientre del Seol. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Después de 3 días y 3 noches de silencio y oscuridad en el vientre del pez, Jonás finalmente eleva su voz en oración. Este acto no es un clamor improvisado, sino una oración construida con la rica tradición poética de Israel. El vientre del pez se convierte en un lugar de adoración, un verdadero templo, desde donde el profeta clama a Dios. Es un acto de fe y dependencia, reconociendo que Jehová, el Dios de los cielos y de la tierra, que él había intentado evadir, sigue siendo su Dios, incluso en esta situación desesperada. El verso 2 revela la profunda angustia de Jonás y su clamor desde el seno del Seol. Este término hebreo, Seol, no debe confundirse con el concepto moderno de infierno como lugar de tormento eterno para los impíos. En el pensamiento hebreo antiguo, el Seol era la sepultura común de la humanidad, un lugar de oscuridad, silencio e inconsciencia al que iban todos los muertos, justos e injustos. El profeta está usando el vientre del pez como una analogía directa de la muerte. Clamar desde el seno del Seol significa que Jonás se siente como un muerto viviente, al borde de la aniquilación total,
desde donde clama a un Dios que puede sacarlo de la sepultura. Su oración es una invocación a Dios desde la proximidad de la muerte. Y es esta proximidad lo que lo obliga a confrontar su propia rebeldía. El verso 2, el clamor y la escucha. Clamé desde el vientre del Seol y oíste mi voz. Jonás reconoce que su oración ha sido escuchada incluso desde el abismo. Esto demuestra la omnipotencia de Dios y su omnipresencia. No hay lugar en el universo del cual el clamor de un corazón contrito no pueda ser oído por Dios. El vientre del pez es la evidencia de que Dios puede escucharnos y salvarnos incluso cuando estamos en nuestro punto más bajo. La oración de Jonás es un salmo, una pieza de poesía litúrgica que imita y cita a otros salmos de lamento y acción de gracias. Esto demuestra que el autor del libro no está simplemente relatando un evento, sino que está construyendo un texto que le habla a la experiencia colectiva del pueblo de Israel, especialmente en su exilio. El lenguaje utilizado es el de un pueblo que en la liturgia nacional ha clamado a Dios en medio de la opresión y el destierro. Así encontramos dentro de toda esta oración algunos paralelismos con el salmos diversos dentro de la Escritura. El verso 2, cuando dice: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Lo encontramos en el Salmo 18:6, Salmo 121, Salmo 131 y 2. El clamor desde la angustia y las profundidades de la muerte, con la seguridad de ser escuchado. El verso 3, que dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Lo podemos encontrar en un paralelismo con los siguientes salmos: el 42:7, el 69:1 y 2, el 88:7. Las olas y las aguas se usan como metáfora del juicio de Dios y del sufrimiento abrumador. El verso 4. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. El paralelismo está en los Salmos 31:22 y el 5:7. Aquí el sentimiento de abandono y separación de Dios es contrapuesto con la esperanza de restaurar la comunión a través del templo. Y el verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Así encontramos un paralelismo hermoso en los Salmos 142:3, 143:5 y el 11:4, donde la oración como el punto de quiebre en la desesperación es un recordatorio de la fidelidad de Dios y un acceso a su presencia. Y el verso 9, la salvación es de Jehová, Salmo 3:8, Salmo 118:14 y Salmo 62:1 son sus paralelos. Esta es una declaración triunfante y confesión teológica de que la liberación en toda su forma proviene exclusivamente de Dios. Seguimos con los versos 3 al 7 en su análisis, donde está el relato poético de la angustia y el abismo y la soberanía de Dios. La oración de Jonás nos sumerge en una profunda angustia. Jonás no culpa a los marineros que lo arrojaron por la borda, sino que reconoce la mano de Dios en su calamidad. Me echaste a lo profundo, y las ondas y las olas que lo cubren no son un accidente de la naturaleza, sino que son las ondas y olas de Dios, un juicio divino que lo persigue por su desobediencia. Jonás no culpa al viento, o a las olas, o a los marineros. Él entiende que fue Dios mismo quien lo arrojó al abismo. Este es un punto crucial. Jonás reconoce la soberanía de Dios en su castigo. No es una víctima del destino, es un pecador bajo la disciplina divina. Y al reconocer la mano de Dios en su juicio, puede reconocer la mano de Dios
en su salvación. Este reconocimiento es el inicio de su arrepentimiento, ya que admite que nunca estuvo fuera del alcance de Dios, aunque intentara huir. La sensación de Jonás de ser desechado delante de tus ojos revela que su mayor dolor no es el sufrimiento físico, sino la percibida por la separación de Dios. Sin embargo, incluso en esta desesperación, la fe del profeta se manifiesta en un anhelo de volver a ver el santo templo de Dios. Esta expresión no es solo una nostalgia por un lugar físico, sino la esperanza de ser restaurado a la presencia y comunión con Jehová, donde se llevan a cabo los sacrificios y se experimentaba la misericordia divina. El lenguaje de los versos 5 y 6 es de un magnífico vuelco, ida y retorno, y de un paisaje esplendoroso que va más allá de la experiencia de un individuo. Cuando dice, las aguas me rodearon hasta el alma y el alga se enredó en mi cabeza, describen una experiencia total de ahogamiento y desolación, su descenso hasta los cimientos de los montes y la tierra que echó sus cerrojos simbolizan un encierro completo, una tumba de la cual no hay escape. Los versos 5 y 7 muestran este clamor profundo de las aguas. Jonás describe vívidamente su casi muerte, un paisaje tremendo que va más allá de la experiencia de un individuo. Esto expresa la profundidad de su viaje, hasta donde él sentía que había bajado hasta los confines del mar y donde él sentía que la tierra había cerrado su boca y las puertas se habían cerrado sobre él. Esto para él era un encierro completo, era una tumba de la cual no hay escape humano. Pero en medio de este caos, el verso 7 lo trae de vuelta a la luz. El punto de quiebre está en esta oración, cuando dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. En el punto más bajo de su descenso, donde la vida se le escapaba, Jonás finalmente se vuelve a Dios. Este es el momento donde la oración, que había sido una expresión de lamento, se transforma en un clamor de esperanza y una anticipación de la liberación. El descenso físico del profeta de Jope al mar, del mar al vientre del pez, del vientre del pez a las profundidades del océano, es un reflejo directo de su descenso espiritual que sólo se detiene cuando en el punto de la sepultura, sintiendo que está en el Seol mismo, se ve forzado a reconocer su completa dependencia de Dios. Dios permite esta bancarrota espiritual para que el profeta valore la vida que una vez quiso perder y se dé cuenta de que su autosuficiencia era una ilusión. En los versos 8 al 9 del capítulo 2 de Jonás encontramos la confesión, el voto y la salvación como el punto más alto de esta oración. La oración alcanza su clímax con una confesión teológica. En el verso 8, Jonás contrasta su experiencia con la de los idólatras, aquellos que adoran ídolos vanos, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Las vanidades ilusorias, Hevel en hebreo, son cualquier cosa en la que el ser humano confía que no sea Dios, algo vacío o vanidad. Para Jonás, esto incluía su propia ideología nacionalista, su orgullo, su patriotismo y su exclusivismo que le impedían ver la necesidad de Nínive. Seguir estas vanidades es abandonar su propia misericordia, lo que implica un rechazo consciente y deliberado de la fuente de la misericordia, que es Dios mismo. En la teología de Jonás, resistir a Dios y huir de su voluntad es la máxima idolatría. Jonás contrasta su situación con la de él mismo
y reconoce que la verdadera salvación no viene de las cosas hechas por el hombre, sino de la gracia de Dios. Con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificio. Lo que he prometido lo cumpliré. Las salvaciones del Señor. Su oración no culmina con un voto de alabanza. Su oración culmina con un voto de alabanza. El verso 9 es el corazón del capítulo. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Aquí Jonás no solo se arrepiente, sino que se compromete. Promete ofrecer sacrificios de alabanza y cumplir sus votos, lo que implica una disposición a obedecer el mandato original de ir a Nínive. La frase final, las salvaciones de Jehová, es una declaración triunfante y el punto de quiebre teológico de todo el libro. El profeta reconoce que la salvación es una obra enteramente de Dios, de principio a fin, que no se puede ganar con rituales, ni con sacrificios, ni con méritos. Su propia liberación no fue el resultado de sus obras, sino de la gracia soberana de Dios. Este es el punto máximo del capítulo. Jonás se ha dado cuenta de que no hay otra fuente de salvación, solo la gracia liberadora de Dios. La contradicción de este momento es profunda. Jonás, que ya era un siervo de Dios, experimenta una renovación espiritual. No es una primera conversión. Su lucha principal no es con la desobediencia en sí, sino con la ideología detrás de ella. Su idea de que él podía controlar o limitar la misericordia de Dios. Al clamar las salvaciones de Jehová, Jonás confiesa una verdad que está a punto de confrontar su ceguera. Si las salvaciones de Dios, entonces Dios tiene la libertad de dársela a quien Él quiera, incluso a sus enemigos. Finalmente, el verso 10, la liberación milagrosa y la segunda oportunidad. El capítulo 2 no termina con el cántico de Jonás, termina con un verso singular y poderoso. El final del relato no podría ser más directo y dramático. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. La misma criatura que Dios había preparado para tragar al profeta desobediente, ahora recibe una orden para liberarlo. El pez, a diferencia de Jonás, obedece instantáneamente sin dudarlo. Este acto final no es una casualidad, sino el resultado directo de la soberanía de Dios y lo que es crucial del arrepentimiento completo de Jonás. La liberación del profeta se produce solo después de que su corazón ha sido quebrantado y ha vuelto a confiar en Dios. Dios no solo escuchó la oración de Jonás, actuó. El pez fue un instrumento de disciplina que se convierte en medio de la liberación, obedeciendo su mandato, en el vehículo de la segunda oportunidad. El acto de ser vomitado en tierra es simbólico de un nuevo comienzo para Jonás, un renacimiento violento pero necesario. Ahora el profeta, que en el capítulo 1 huía y dormía en un barco, se encuentra en la orilla, tal vez el mismo punto de partida, confrontado con el preludio directo de la segunda vez que la palabra de Dios vendrá a él. La salvación de Jonás no fue un rescate mágico, fue el resultado de su arrepentimiento y su fe, y la respuesta de Dios a una oración que emergió del fondo del abismo. El pez, que simbolizaba la muerte y juicio, se convirtió en un arca temporal, un refugio en el que Jonás experimentó la resurrección espiritual y la gracia de Dios. También podemos compararlo y hacer referencia a que fue su exilio, allá donde se sintió lejos de Dios. Él pudo levantar su voz. La historia demuestra que la soberanía de Dios se manifiesta no solo en los grandes milagros, la tormenta, el pez, los marineros, sino también en su trabajo con el corazón humano. El milagro más grande
de este libro no es que Jonás sobreviva a un pez, sino que Dios sea lo suficientemente paciente y amoroso como para llevar a un profeta rebelde a un lugar de arrepentimiento. El pez obedece la voluntad de Dios, lo que pone de manifiesto la ironía de la creación irracional, que Dios está dominando toda la creación, y esta creación está en sintonía con su voluntad más que en el propio profeta. Y el profeta se resistía a esta sintonía y sinfonía de Dios. Esta liberación que confirma que las salvaciones de Jehová es el preludio directo del llamado de Dios en el capítulo 3, que Jonás ya no podrá ignorar. Así encontramos algunas enseñanzas y lecciones para los creyentes de este tiempo. El capítulo 2 de Jonás es un espejo que nos muestra la profundidad de nuestra propia condición y la inmensidad de la gracia de Dios. Sus lecciones no son amables sugerencias, son verdades incisivas que nos confrontan y nos llaman a una fe más profunda. La historia de Jonás en el vientre del pez nos ofrece lecciones profundas y a menudo dolorosas para el creyente de hoy. La primera es la naturaleza de la oración en la adversidad. A menudo el creyente de hoy, al igual que Jonás, espera llegar a su bancarrota espiritual, económica y emocional para clamar a Dios. Se ve la oración como un último recurso, una herramienta de emergencia para la desesperación, en lugar de una dependencia constante y una comunicación diaria. Sin embargo, la lección de Jonás es que no hay un lugar impropio para la oración. Incluso desde el vientre del Seol, el Hijo de Dios puede convertir un lugar de desolación y oscuridad en un verdadero templo. La otra lección es la gracia redentora de la disciplina. La calamidad de Jonás no fue un castigo arbitrario, sino la herramienta de un padre amoroso que disciplinó a su hijo. El caos que nuestra propia desobediencia crea es paradójicamente el medio que Dios usa para llevarnos de regreso a su propósito y su presencia. El sufrimiento de Jonás fue su última instancia, una muestra de la misericordia de Dios que le permitió seguir huyendo y perdiéndose en su propia necedad. La historia de Jonás también confronta la idolatría moderna. Las vanidades ilusorias que Jonás seguía eran su orgullo, su patriotismo, su exclusivismo. Esas mismas vanidades se manifiestan hoy en ideologías políticas, en pastores y seguimiento de líderes religiosos o la comodidad personal. El creyente puede estar tan preocupado por las cosas materiales, la comodidad, la reputación, y en medio de eso pierde la misericordia y la compasión por las almas, por las gentes que se están perdiendo. Jonás, un hombre religioso, abandonó su deber, abandonó su misericordia, porque estaba cegado por la vanidad de creer que sabía mejor que Dios, a quien se le debía dar la gracia de él. Esta arrogancia lo separó de la voluntad de Dios y lo llevó a un sufrimiento innecesario. El arrepentimiento de Jonás no es un evento único, sino un proceso de maduración. Incluye la confesión de que el sufrimiento viene de Dios, la humillación ante el sentimiento de haber sido desechado, el clamor de dependencia y finalmente el compromiso de obedecer. La historia nos enseña que el arrepentimiento genuino conduce a la restauración y a la disposición de cumplir la voluntad de Dios. A pesar de su desobediencia flagrante, Dios le da a Jonás una segunda oportunidad. Este es un testimonio poderoso de la gracia incondicional de Dios. El profeta pensó que podía frustrar el plan de Dios, pero la soberanía de Dios no cambia sus propósitos. En cambio, Dios obra en el corazón del profeta para que el profeta se alinee con su voluntad. La oración de Jonás
aunque sincera, es imperfecta. Contiene elementos de autocompasión en lugar de una confesión completa de sus pecados. Sin embargo, Dios la escucha y la responde, lo que demuestra que Dios se mueve más por la sinceridad de un corazón quebrantado que por la perfección de su elocuencia. Así, la señal de Jonás se convierte en un llamado a ver a Cristo. La historia de Jonás trasciende el relato de un hombre y un pez. Jesús mismo afirmó que el profeta y su experiencia eran una señal para su propia generación. El milagro de los 3 días y 3 noches en el vientre del pez es una prefiguración directa de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en el corazón de la tierra. La frase 3 días y 3 noches no se refiere a un periodo literal de 72 horas, sino que se alinea con el cálculo hebreo del tiempo, que considera días parciales como días completos. El sufrimiento de Jonás fue una consecuencia de su pecado. El sufrimiento de Jesús fue un acto de amor y obediencia perfecta para pagar el pecado de otros. La señal de Jonás es en esencia la resurrección de Jesucristo, la prueba definitiva de que Él es el más grande que Jonás y que ha vencido el pecado y la muerte. Así tenemos un llamado directo a la misericordia sin límites de Dios. La lección más profunda del libro de Jonás es la del corazón de un hombre. El pecado de Jonás no fue simplemente la desobediencia, sino la falta de amor por sus enemigos. A pesar de que la salvación es de Jehová, Jonás no podía soportar la idea de que esa misma salvación se extendiera a los ninivitas. La historia de Jonás confronta directamente a la iglesia de este tiempo. ¿Está la iglesia de este tiempo dispuesta a ir a sus Nínives? ¿Está la iglesia de este tiempo tan cómoda y tan enfocada en su propio bienestar y en sus propios cultos que nos hemos olvidado que las almas se están perdiendo a nuestro alrededor? Al igual que Jonás, el creyente de hoy puede temer predicar la verdad a ciertos grupos por miedo a la incomodidad, al rechazo o por creer que son demasiado malos para ser salvos. Hay una profundidad muy profunda que nos afecta a nosotros. El capítulo 2 de Jonás es un espejo que nos muestra la profundidad de esta condición y nos muestra la inmensidad de la gracia de Dios. Las lecciones de este capítulo no son lecciones de amables sugerencias, son verdades profundas, incisivas, que nos confrontan y nos llaman a una fe más profunda. El vientre del pez es inevitable. No podemos huir de Dios. Cuando desobedecemos, tarde o temprano terminamos en nuestro propio vientre de pez. Este lugar puede ser la depresión, una crisis financiera, una enfermedad o una relación rota. El vientre del pez no es un castigo cruel de Dios, sino el resultado natural de huir de su presencia y un llamado a la rendición. El vientre del pez es la escuela de la humildad. Es el lugar donde nuestra autosuficiencia muere y nos damos cuenta de que no podemos salvarnos por nosotros mismos. La oración de desesperación es la puerta a la esperanza. La oración de Jonás no fue perfecta, pero fue real. No esperó a tener una vida en orden para orar. Cuando clamó desde el lugar más sucio y desesperanzador, muchos creyentes se sienten demasiado avergonzados o indignos para orar en sus peores momentos. La lección de Jonás es que el clamor del pecador arrepentido, incluso desde el abismo más profundo, es la melodía más dulce para los oídos de Dios. La honestidad de la oración en la desesperación es el principio del arrepentimiento. El arrepentimiento no es un sentimiento, es una reorientación. Jonás no se sintió arrepentido al principio. Primero clamó, luego reconoció la soberanía de Dios en su castigo y finalmente hizo un voto de obediencia. El arrepentimiento bíblico no es un simple remordimiento, es un cambio radical de dirección, un
Volveré a mirar hacia tu santo templo. Significa dejar de mirar a nuestros problemas y empezar a mirar a Dios. No esperes sentirte arrepentido para arrepentirte. La acción de volverse a Dios precede al sentimiento de contrición. La salvación es del Señor siempre. Jonás cierra su oración con una declaración poderosa. La salvación es del Señor. Esta es la lección definitiva del capítulo. No somos salvados por nuestra buena conducta o nuestra religiosidad o nuestra capacidad para escapar de las crisis. Somos salvados únicamente por la gracia inmerecida de Dios. La soberanía de Dios no solo se manifiesta en el castigo, sino más gloriosamente en la redención y el perdón. Es Él quien manda el pez, es Él quien escucha el clamor, es Él quien nos saca a tierra firme. Nuestra parte es rendirnos y confiar. El fracaso no es el final de la historia. Jonás fracasó estrepitosamente. Fue un profeta desobediente que puso su propia agenda por encima de la de Dios. Sin embargo, su historia no termina en el vientre del pez. Dios le dio una segunda oportunidad. Para el creyente de hoy, esto es un recordatorio que nuestros fracasos no son el final de nuestro llamado. Dios es el Dios de las segundas oportunidades y su gracia es más grande que cualquier desobediencia que podamos cometer. La fe que nos rescata no es una fe que nunca falla, sino una fe que en medio del fracaso vuelve su rostro hacia el Señor. El libro de Jonás es un abierto llamado de atención, es una reprimenda a un pueblo que fue llamado a ser luz a las naciones, pero no quiso brillar. Al final, el milagro más grande no es que un hombre sobreviva en un pez, sino que un pueblo pagano se arrepienta y que un profeta orgulloso se vea confrontado por la inmensidad de la misericordia de Dios. La lección final es que la soberanía de Dios se manifiesta con mayor gloria, no en los milagros físicos, sino en la transformación de los corazones humanos, tanto de los que necesitan salvación como de aquellos que se creen dignos de la misma. El desafío para nosotros es examinar nuestro propio corazón para asegurarnos de que no esté lleno de las mismas vanidades ilusorias que cegaron al profeta y que esté dispuesto a extender la misma misericordia que nos ha sido dada.